Buenas tardes, me presento, mi nombre es Rosana Godoy Lenz, miembro de la Red de Investigaciones Vidas. Les hablo desde Chile para compartir esta ponencia en el 9º Congreso Internacional de Psicología y Educación en modo virtual que hemos denominado Investigaciones Vivas de las Experiencias Educativas, Escuchar, Conversar e Indagar. Lo primero que quisiéramos señalar es que esta experiencia académica referida a la investigación vida en educación es una propuesta para evitar los desplazamientos de los márgenes de la ciencia tradicional, y es una invitación también a vivenciar esas desmarcaciones en la trama de la investigación en educación. Y lo que queremos compartir en esta presentación es el valor a escuchar, a conversar, y lo que hemos llamado a constelar como momentos, ¿verdad? Que nos han permitido en esta experiencia investigativa constatar esa inseparabilidad entre investigación y vida. Por un lado, el escuchar como una manera de reconocer la experiencia sentipensante de quienes investigamos. Por otro lado, y por su parte, la conversación como una experiencia que da paso al encuentro de los distintos lenguajes entre quienes formamos parte de esta común unidad de investigación, y lo que hemos llamado constelar como una experiencia de creación comunitaria y de aprendizaje en unidad para reconocer nuevas posibilidades de investigación en educación. Este trabajo, para comenzar, ¿a qué nos invita? Nos invita a reconocer inicialmente cómo hemos venido trabajando en la investigación en educación, marcados, ¿no? Demarcados por el aporte de las ciencias en los tiempos modernos, desde esta omnipresencia del lugar de superioridad del pensamiento científico, este pensamiento cartesiano que hemos todavía, ¿no es cierto?, hoy día ser testigos que tienen una normativa y un marco de referencia en la investigación social y en la investigación en educación, tanto en el estudio de la indagación como en la producción académica y científica. Por lo que para nosotros el valor que tienen estas comunidades desde donde nosotros hemos compartido la experiencia investigativa de investigación vida, comunidades de Chile, Argentina y Brasil, es una posibilidad de recuperar, ¿no?, la investigación como desmarcación y como movimiento, desplazamiento de esa matriz normalizada del saber y del conocer de que hemos sido testigos en las ciencias sociales y la educación. Compartimos entonces en este trabajo la praxis académica que da cuenta de lo íntimo, de una experiencia muy sentida, pensada, compartida desde lo comunitario y vivenciada a través de lo que hemos identificado como momentos interdependientes de el escuchar, el conversar y el constelar como formas de habitar la investigación vida. Pareciera ser que la investigación en educación todavía concentra un gran esfuerzo en buscar soluciones para avanzar en la calidad de la educación. Somos también testigos de cómo esta colonización gradual, nos dice Santos Sousa, de las diferentes racionalidades de la emancipación moderna por la racionalidad cognitiva instrumental de la ciencia, subsumió la concentración de las energías y de las potencialidades emancipadoras de la modernidad en la ciencia y en la técnica. Tenemos mucha evidencia de cómo todavía, ¿no es cierto?, el privilegio de la verdad sigue siendo y poniéndose en valor como un saber científico que es el que está instalado en el marco de la investigación en educación. Y las ciencias entonces continúan, ¿no es cierto?, hasta la destrucción de prácticas sociales
y continúan la descalificación de agentes sociales que operan de acuerdo con ese conocimiento enjuiciado de otros saberes y de otras prácticas investigativas. La investigación educativa, desde un enfoque tradicional, estudia estos factores que son inherentes al acto educativo, a la historia, al conocimiento, relevando, ¿no es cierto?, contenidos que tengan que ver con la comprensión de las estructuras, incluso hasta alcanzar una práctica reflexiva, una práctica situada, donde se pueden ir descifrando y construyendo escenarios concretos, mejorables, simbólicos y también que forman parte de este diario vivir y que pueden ser considerados notables esfuerzos a la hora de investigar y un aporte sin duda a la construcción del conocimiento en esta materia. Para nosotros, ¿qué es importante poner en valor? Para nosotros es importante poner en valor la subjetividad. Una subjetividad constituida, ¿verdad?, por múltiples dimensiones y no vinculadas estrictamente a esta estratificación de contenidos de la educación referidos a los indicadores medibles o cuantificables o variables controlables, sino que queremos poner en valor aspectos afectivos indeterminables, flexibles, emergentes, vinculantes. Hemos sido testigos como cuando ponemos en valor estas dimensiones, ¿no? Pareciera ser que tenemos ciertas líneas de escape de esos otros referentes y de la investigación tradicional y nos permiten entonces, pareciera ser que ser testigos de algo nuevo en la investigación en educación. Procesos que son colectivos, que conectan con lo que está soterrado y con lo que está más allá del sujeto. Y en palabras de Luz y Partner, ¿no es cierto?, pareciera ser que cuando estamos más allá del sujeto, hay algo que pasa que nos construye y nos permite, ¿no es cierto?, nuevos escenarios o territorios existenciales. Hablamos de estos desplazamientos entonces como una posibilidad para alcanzar o reconocer nuevos sentidos en la investigación en educación. Desde este imaginario social, múltiple, diverso, desde las nuevas distintas formas hoy día de sentir, de pensar y de habitar el mundo, es que entendemos que emergen nuevas formas de investigación, mientras se mantienen otras formas que son hegemónicas. No estamos diciendo que esta es la forma o una nueva forma o es la que podríamos reconocer, ¿no es cierto?, como la forma de investigar, porque deja atrás la hegemónica o tradicional. No, estamos en realidad comprendiendo que estamos posibilitando nuevos desplazamientos hacia otros procesos investigativos. ¿En qué consiste o de qué habla o de qué se trata, cómo poder compartir, ¿no es cierto?, esta praxis investigativa? Primero, señalar que no pretende mostrar un método, que no pretende mostrar una técnica, ni exacta, ni menos garantizada, ¿no es cierto?, para alcanzar un tipo de investigación. Como un marco de referencia para otros investigadores, sino que en realidad más bien una praxis investigativa en investigación en vida de la educación, como una posibilidad, entre muchas otras, entre tantas otras que surgen de las relaciones dadas en las escuchas, en las narraciones, en las conversaciones y en los encuentros comunitarios de vida en los contextos educativos, en la educación, en la vida de la educación. Escuchar, conversar y constelar surgen para nosotros desde estos hallazgos como momentos que se interrelacionan, que se integran y que nos entraman, articulando los afectos, el sentir, el pensar, para la construcción de esos nuevos sentidos que nos permiten comprender la educación desplazados de esa investigación tradicional. Podemos advertir entonces que la investigación vida no se resume en una experiencia individual ni en un conjunto de vivencias. Estamos advirtiendo que hay un habitar la relación, un flujo, una investigación que se genera como una fuerza y como una posibilidad de estar siendo
en esas diferencias que nos singularizan, pero que al mismo tiempo nos relacionan y nos vinculan. Nos movilizan las experiencias investigativas, de investigación de la vida en educación, el colaborar, el compartir, el transmutar entonces esos espacios lineales normativos, intentando atravesar los marcos paradigmáticos habituales, descomponiendo y degenerando y desmarcando lo que ya sentimos no nos alcanza. Y por lo tanto, aparecen estos tres momentos como el escucharnos, el conversar y el constelar que doy paso a compartir. Entendemos que cada persona, cada investigador nace marcado y desmarcado, o con la posibilidad de generar estos desplazamientos y de estas desmarcaciones, ¿verdad? Estamos en una permanente indagación de nuestras experiencias. Estamos también aprendiendo permanentemente desde esos referentes en una educación de la que hemos sido parte históricamente en nuestras vidas como estudiantes, como profesores, como investigadores. Y lo que reconocemos es que investigar hoy día desde esta constelación, primero nos invita a reconocer esa escucha que para nosotros se constituye como una erótica pensante, ya que nos moviliza, ¿no es cierto?, y nos apasiona al advertir cómo podemos encontrar esas autosimilitudes, esas diferencias, pero esa, por sobre todo, inestable separación entre la investigación y la vida. En lugar de privilegiar el modo en el que el discurso construye el sujeto y la sociedad, la investigación vida escucha o atiende a aquellos aspectos que son somáticos, que son sensibles y materiales, y que configuran y reconfiguran la ontología social. Escuchar la vida y vivirla, vivir la vida en educación sin la prisa del mundo, vivir la vida como encanto. Tanta investigación de la que hemos sido testigos que niega la otredad, la nostredad, y que está en la ausencia de esas vivencias del otro, de los otros y de nosotros. Conversar, entonces, surge como esa posibilidad de desvestir esos caminos recorridos y validados del pensamiento. Y surge como una posibilidad de aventurarse en nuevas trayectorias de vida. Conversar como juego inspirado por la desarticulación, donde los saberes y los aprendizajes van emergiendo. Conversar como modo de componer miradas plurales, de examinar, experimentar en esas diferencias que nos constituyen y ampliar nuestros límites. Conversar como gesto de escucha y experiencia de posible transformación. Conversar en los aportes de Haraway, ¿no es cierto?, como instanciación, es decir, como esa forma de conectar, de extendernos al otro, de vivenciar estar en nuestro lugar con el otro, y de vivenciar estar en nuestro lugar siendo nosotros, siendo cuerpo, sensaciones, sentires, pensares, mientras estamos, ¿no es cierto?, compartiendo con el otro. La vivencia de reconocer esa palabra que se termina de tejer en las palabras de la otra persona, que se termina de configurar en el momento en que estamos escuchándonos o escuchando a un otro, a un otro. Una común unidad donde las ideas se siguen hilvanando en ese imaginario y en las metáforas de la vida. Las conversaciones ponen en tela de juicio las certezas cristalizadas. Las conversaciones ponen en tela de juicio esas verdades transparentes que a veces y muchas veces somos testigos que se instalan, ¿verdad?, en los escenarios de la educación. O como creencias solidificadas, sino que
en realidad más bien conversaciones que advertimos tienen que ver con nuestras formas de sentir y pensar en esa escena investigativa y que permiten extender nuestros puntos de vista, complementarlos, completarlos, deconstruirlos, transitarlos. Una conversación en el fondo que hace que ese habitar la educación sea un transitar la educación. Y como investigación vida, el constelar, ¿no? Una constelación o la investigación vida como constelación que puede reconocer elementos autoetnográficos de relaciones con uno mismo, con otros, con el mundo, con los mundos. No se trata de un proyecto, lo decimos acá, con un objetivo a alcanzar, ideas preconcebidas para aplicar, constelar como un abrazo a la ignorancia, constelar como la semilla que nos constituye de vida en ese abrazo entre la ignorancia y los saberes. La vida como experiencia encarnada que presenta al mismo tiempo la posibilidad de aprender, de desaprender, de reconocer aquello que ya sabíamos, que nos constituía. La investigación vida, desde la experiencia, desde lo inseparable, en la contingencia, subraya esa indivisibilidad entre la ciencia y la vida. La vida como una potencia narrativa, y la narración, ¿no es cierto?, en palabras de Krenak, que se constituyen como una fuerza que hace posible la vida. Constelar entonces supone sacar en unidad hacia afuera y visualizar aquello soterrado que nos aborda, aquello que está ahí contenido, como si se tratara de una información que ya existe, que si se tratara como ese horizonte que está ahí, ¿no es cierto?, frente a nosotros, para simplemente ser reconocido. Y reconocido desde las ideas, desde los sentimientos, esos imaginarios, simbólicos, metáforas, que muchas veces pareciera ser que no conocemos, pero que en realidad estamos ahí visibilizando y, como decía, permitiéndonos reconocer su sentido. En esos espacios de la educación, en esos espacios de lo educativo constelar, en la investigación, como una experiencia de creación comunitaria también, de aprendizaje, por sobre todo en unidad. Implica que esos hilos soterrados, que ese devenir de esa realidad personal se van entretejiendo y se empiezan a mover y se empiezan a visibilizar, los podemos experienciar y comprender en esa obra colectiva. La experiencia de investigación vida como constelación lo entendemos hoy como el reflejo del movimiento y la transformación en la que estamos permanentemente. Ese manifiesto de esa condición humana de vida que tenemos como seres en unidad mientras vivimos. Investigación vida que se configura en íntimas y comunitarias dinámicas del escuchar, el conversar, el constelar como procesos que vivimos en la red, que nos van desplazando hacia nuevos mundos posibles, ni siquiera nuevos, hacia mundos posibles. Muchas veces creemos que son nuevos, nos parecieran nuevos, pero están ahí, a través de vivencias, de encuentros que van habilitando esa investigación, esa indagación como experiencia. La investigación vida para nosotros ha constituido una manera de recuperar la escena del aprendizaje. Ha constituido un espacio-tiempo, posibilidad de escucharnos desde el cuerpo, de reconocernos en las sensaciones, en el sentir y en el pensar de estos investigadores de Chile, de Argentina y de Brasil. La investigación, la indagación que se nutre desde la experiencia, de la escucha, del entramado de esas conversaciones en comunidad y en la vivencia de esa constelación desintegradora y transformadora como forma de investigación vida.
Les dejo la red, el Instagram como dirección. Somos Red de Investigaciones Vida, RIV. Y lo que por último quiero señalar es que lo que hemos vivido en esta red no lo entendemos como un dispositivo, sino que lo entendemos como el sendero. La investigación nos va creando y recreando a lo largo de este caminar, de este andar, de este desarrollo, de la vivencia, de la propia investigación. La apuesta para nosotros no está en las respuestas, sino en las preguntas que van abriendo los mundos, nuestros mundos, y nos abren justamente a la relación, nos abren a la vida. Muchas gracias.